Bienvenidos a Análisis de Partituras una vez más. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 40 de Bach. Y pues nada, empezamos. Vemos que en la armadura no tenemos sostenido ni bemoles, o sea que estaríamos en Do mayor o La menor, en principio. Vemos que el primer acorde es Do mayor. Y vemos que el calderón es Sol Si Re, que podría ser dominante. Pero hay una cosa que hace que esto sea más bien una tónica. Y si lo escucháis auditivamente se percibe claramente que es una tónica. Y es el salto este que hace el bajo, sol, re, sol, que sería tónica, dominante, tónica. De manera que el do se podría percibir como una subdominante, por lo tanto esto diremos que está en sol mayor, porque además también tiene otra cosa muy fuerte y es el movimiento que hace la melodía del soprano, que es, si la tónica es sol, sol, re, sol, la, si, do, si, la, sol, reposa aquí en el sol y se refuerza. Esto es tónica totalmente. Sol mayor da la sensación de reposo totalmente cuando llega al calderón, con lo cual esto sería una subdominante, un cuarto grado. Aquí sería una tónica dominante, le aparece la séptima en el tenor y caemos en tónica. Después del calderón vemos que el siguiente calderón lo hace en do mayor, do mi sol. Vemos que el fa sostenido ha desaparecido, aparece un si bemol, pero más importante aún vemos que el reposo que hacía antes en sol, do si la sol, ahora hace sol la si do, vuelve a caer en un reposo total. Con lo cual esto sigue siendo tónica. Esto sigue siendo tónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha ido a do mayor. ¿Por qué aparece el si bemol? Simplemente aparece porque es séptima de dominante de subdominante. Entonces, lo que haríamos es coger justo después de este, en el calderón, nos da la sensación de tónica por poco tiempo. O sea, quiere decir, por poco tiempo el acorde de tónica dura una corchea, porque después te lo convierte en dominante con séptimas del subdominante. El re sería simplemente nota de paso y caería en una subdominante con dos notas de paso, y entonces el re, fa, si de la forma en la que están dispuestas las voces, se entiende perfectamente que es una séptima, o sea, un séptimo grado en primera inversión, que cae en una tónica. Si nos vamos al siguiente calderón y analizamos lo que está en sol si re, que sería dominante si siguiéramos en do mayor, pero si vemos lo que hace el bajo, hace cuarto quinto primero en la cadencia, y si además vemos lo que hace armónicamente, que sería el lado mi sol, si estuviéramos en sol mayor sería un segundo grado con séptima y después sería un quinto grado al que le sale la séptima también, podemos decir que esto está en sol mayor. De manera que lo que hace es replicar, bueno, el fa vuelve a ser sostenido, que también es un detalle a tener en cuenta. Ya no hay más fa de 4. Entonces lo que hace es lo mismo que ha hecho al principio del coral, que es tomar la tónica por dominante, perdón, la tónica por subdominante, toma la tónica como subdominante y volveríamos a estar en sol mayor. Después tendríamos aquí una tónica
En el segundo, o sea, el siguiente compás, aquí tendríamos solo un retardo. En el siguiente compás tendríamos un fa sostenido la do, que sería un séptimo grado en primera inversión, que va a una tónica en primera inversión, con una nota de paso en el bajo, que va hacia una dominante, que vuelve a caer en una tónica. O sea, se ve claramente que está todo pam, 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 pam. Hay una escapada en el soprano. Escapada. Sí, porque escapada porque pretende subir hacia arriba, pero de pronto le cortan y va hacia abajo. Es una escapada. Que cae en una subdominante segundo grado con séptima en primera inversión. Que va a una dominante que le sale a la séptima después en el tenor y cae en una tónica. A partir de aquí vemos que el siguiente calderón está en sol mayor también. Podemos decir, está en tónica, sí, pero es que el fa deja de ser sostenido. Y lo que es más importante es que si nos fijamos en la posición, en cuanto a la armonía, la posición que tiene la voz del soprano, es decir, la melodía, vemos que está en posición de quinta. ¿Posición de quinta qué quiere decir? Posición de quinta quiere decir que si el acorde es sol, si, re, si el soprano o la voz más aguda, que suele ser que debería de ser el soprano, si la voz más aguda está haciendo un sol, estaría en posición de octava. Si estuviera haciendo un si, estaría en posición de tercera. Y si estuviera haciendo un re, como es este caso, estaría en posición de quinta. ¿Qué es lo que pasa con la posición de quinta? Que esto suena muy poco estable. O sea, dentro de la estabilidad que tiene, genera más tensión que si estuviera dando un sol. Y que si estuviera dando un si, pero desde luego la posición más estable sería la de octava. Entonces este acorde auditivamente se percibe más como una dominante que como una tónica. Más aún teniendo en cuenta que el fa en el fragmento es B cuadro. Con lo cual esto suena claramente a una dominante, que además está precedida por una tónica. De manera que hemos vuelto a do mayor y ya podemos ver que el patrón que está utilizando en el coral. Está jugando todo el rato con sol mayor, do mayor, con un poco con la ambigüedad. Aquí volveríamos a do mayor, como decíamos. Y entonces tomaríamos la tónica como dominante. Justo después te hace una tónica y empieza a hacer si, re, fa, que sería un séptimo grado dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va a una tónica, y después de esa tónica te calza la dominante. La dominante que la vuelve, o sea, que se mantiene, vuelve a caer en una tónica. Y ahora si analizamos lo que pasa en el siguiente calderón, vemos que la posición de acorde es la misma. Sol, si, sol, re. Solo que ahora sí tenemos un fa sostenido, pero como decíamos, el hecho de que haga posición de quinta en el acorde, en el calderón, también le da tensión, con lo cual sigue estando en do mayor. Sigue estando en do mayor, entonces esto sería el si del bajo sería una nota de paso. El acorde siguiente sería el re, fa sostenido, la do, sería la dominante de la dominante, con séptima, que además la séptima está doblada, estaría en segunda inversión. Y después tendríamos una dominante. Después tendríamos una dominante. Justo después de esa dominante vendría una tónica. Pero aquí ya sí que tenemos que ver lo que hace al final.
y es que al final resuelve en do mayor. El fa vuelve a ser B4, pero vuelve a ser B4, pero después de dos tiempos más, porque hace una pequeña inflexión en la menor, parece, la do mi. El último compás, como decíamos, estaría en sol, sería un sexta cuarta cadencial, no, sexta cuarta cadencial no, porque faltaría el mi, pero sí que tiene una apoyatura de la cuarta. Es decir, esto lo podemos poner como ya sabemos que está en do mayor, ya veremos dónde hacemos el pivote, pero esto ya sabemos que está en do mayor, tener una apoyatura que sería esta, el do, apoyatura, aquí se convierte en dominante completa, aparece la séptima, aquí tendríamos una tónica, en la corchea anterior tendríamos un fa la do, en el anterior tendríamos un sol sol do mi, que sería tónica, do mi sol, con el sol duplicado, que da sensación incluso también de sexta cuarta cadencial. Es una tónica en segunda inversión y además con la nota de la quinta duplicada. Es una tónica en segunda inversión, como decía. Aquí tendríamos una subdominante en estado fundamental. El acorde anterior sería do la mi, la do mi. Como decíamos, un sexto grado con respecto a do mayor, un sexto grado. Y entonces el anterior se supone que estamos en... Ah, no, espérate. Aquí he tenido un fallo de cálculo. Si hemos dicho que seguíamos, que esto era dominante y tónica do mayor, entonces no hay modulación. Realmente lo que pasa es que hace dominante de la dominante con séptima en primera inversión, que no lo resuelve en una dominante, sino que lo resuelve en una dominante con séptima sin fundamental, pero del sexto grado, que entonces va a un sexto grado, y entonces sería lo mismo que he puesto abajo, pero esto serían notas de paso. No, NP es actriz. NP y ya sería lo mismo que he puesto aquí abajo, pero poniéndolo arriba. Es decir, tónica en segunda inversión. Fíjate que incluso... no, iba a decir que se podría ver como si fueran notas de paso, pero realmente el do salta. Aunque sí, bueno, saltaría una nota real, es decir, do, re, mi... Perdón, mi, fa, sol. Sí, saltaría una nota real, sol, do. Bueno, no, se puede... lo mejor es verlo como dos acordes. Y dominante con séptima, que caería en tónica. Y no estás viendo... No es que vayas... En fin. Es que como tampoco sé... quiero decir que si hago alguna broma y tal, no me lo tengáis en cuenta, porque es por hacerlo un poco más desenfadado, ¿vale? Entonces, si vemos el plan tonal... Bueno, por cierto, quiero decir una cosa. Lo que he dicho de la posición de quinta, de octava y de tercera es más importante de lo que parece. Porque si nos damos cuenta, cuando tenemos sensación de tónica, por lo general es función de octava, es posición de octava o posición de tercera como mucho. Aquí tenemos otra vez sensación de tónica, posición de octava. Aquí tendríamos sensación de tónica otra vez, posición de octava. Posición de quinta, sensación de dominante. Posición de quinta, sensación de dominante. Y posición de octava, sensación de tónica. ¿Vale? Plan tonal
empieza en sol mayor, aunque la tonalidad principal es do mayor. Es decir, entonces empieza en la tonalidad de la dominante. Se va a la tonalidad principal, vuelve a la tonalidad de la dominante, vuelve a la tonalidad principal y ya termina ahí el coral. Y esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Dejad en los comentarios vuestras dudas, vuestras preguntas. Y nada, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, compártelo con alguien que creas que le puede venir bien. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.